Músculos de la masticación. Se reúnen en este capítulo los cuatro bilaterales: temporal, macetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Estos músculos, con algunos otros, movilizan la mandíbula. Actúan esencialmente en el sentido de la elevación, en el sentido transversal. Músculo temporal. Tiene forma de abanico, extendido en la fosa temporal, concentrado abajo en el proceso apófisis coronoides de la mandíbula. Inserciones superiores. Se hace en la fosa temporal y en la línea temporal inferior. Igualmente, el músculo se inserta en la cara medial del arco cigomático, en los 2/3 superiores de la fascia temporal que lo cubre. El plano muscular, así constituido, está formado por fascículos anteriores y verticales y posteriores horizontales en los medios oblicuos hacia abajo y hacia adelante. Se concentra en una fuerte tendón anterior. Inserciones inferiores. Se hallan en el proceso coronoides de la mandíbula, en la cara medial y en el borde anterior. Mediante este tendón terminal se observa las filas originan de la parte inferior del ala del esfenoides, formando un fascículo que termina en la línea oblicua de la mandíbula. Las fibras más numerosas pasan laterales al rafe pterigomandibular y se continúan con las fibras más inferiores del músculo bucinador, algunas veces desde el tendón una parte de extensión del músculo bucinador. Las relaciones de la fascia temporal es una hoja fibrosa, nacarada y resistente, que se inserta en el contorno de la fosa temporal, el hueso cigomático, en el proceso cigomático del hueso frontal y en la línea temporal superior. Se dirige hacia abajo y se divide en su parte media en una hoja superficial y en una hoja profunda que se inserta en el borde superior del arco cigomático, interceptando el espacio que contiene a la arteria temporal profunda posterior y venas de tejido adiposo. Delimita una celda osteofibrosa en la cual se encuentra el músculo temporal, cerrada arriba en el contacto con el esqueleto del cráneo, pero ampliamente abierta hacia abajo. Relaciones laterales. Por medio de la fascia temporal, el músculo está separado por la piel y tejido conectivo, por donde necesitan la arteria temporal superficial, ramos del nervio facial y aurotemporal. La hoja superficial termina en el borde superior arco cigomático, en la cara lateral de la hoja profunda, en el borde superior del arco cigomático y en la cara medial. Entre estas hojas a este nivel se encuentra el tejido adiposo, por el cual transitan la arteria temporal profunda posterior, algunas venas más abajo que el tendón. El músculo temporal está oculto en el proceso cigomático y el músculo macetero. Relaciones mediales. Este músculo se apoya arriba en el esqueleto craneal que lo separa en la región temporoesfenoidal de la calvaria arteria meningia media, espacio extradural, dura madre y lóbulo temporal del cerebro, y la parte inferior del músculo se relaciona en la profundidad con la fosa infratemporal y con el cuerpo adiposo de la boca. Adelante, este músculo ocupa el canal retrocigomático, de lo que separa un conjunto adiposo siempre desarrollado. Atrás, el músculo temporal se apoya del borde superior de la raíz transversa, proceso cigomático del temporal, inervación, vascularización arterial. Los nervios provienen de un trigémino por medio del nervio mandibular, que le suministra 3 nervios temporales profundos: anterior, medio y posterior. Arterias provienen de las arterias temporales profundas, rama de la arteria axilar, ramas de la arteria temporal superficiales, irrigan la fascia temporal. Algunas ramas de la arteria maxilar y temporal superficial inerven su irrigación. Músculo macetero. Aplicando contra la cara lateral de la rama de la mandíbula, se extiende desde hasta el proceso cigomático. Inserciones y constitución anatómica. Inserciones superiores se efectúan en 2 planos: plano superficial, insertado en el borde inferior del proceso cigomático en 2/3 anteriores en el hueso cigomático por inserciones fibromusculares; plano profundo, situado medial y precedente al que sobre por atrás y arriba. Se inserta en el borde interior de la cara lateral del proceso cigomático. El cuerpo muscular está constituido, es cuadrilátero, oblicuo hacia abajo y atrás relativamente es grueso. Su interior se encuentra en el tejido conectivo laxo, más o menos en el tejido adiposo, ubicado en el plano de separación de 2 inserciones antes mencionadas. Inserción inferior se realiza en la cara lateral del ángulo de la mandíbula, así como la cara lateral de la rama de la mandíbula. La relación es: la fascia maceteria es una tela conectiva relativamente delgada que se inserta arriba y abajo de los límites del músculo. Atrás se fija en el borde posterior de la rama de la mandíbula, adelante y alcanza también el borde anterior del proceso coronoides y la rama de la mandíbula. Las relaciones anteriores. Por medio de su fascia, el músculo macetero se relaciona con la prolongación anterior lateral de la glándula parótida, el conducto parótido y con la arteria facial transversa, los ramos del nervio facial, así como los músculos cigomáticos, risorio, platisma también.
Relaciones mediales. Por su cara profunda, el músculo cubre la mandíbula, llega al nervio y los vasos maceteros, adelante el proceso coronoides con el tenor terminal del músculo temporal y el cuerpo adiposo de la boca. Adelante el cuerpo adiposo separa por el músculo bucinador el pasaje de los vasos faciales. Atrás se relaciona con la articulación temporomandibular en la parte anterior de la celda parotidia. La vascularización, inervación arterial, nervios, el músculo macetero está inervado por el nervio maceterino, el ramo del nervio mandibular, ramo del trigémino. El nervio alcanza el músculo por la cara profunda a través del escotadura mandibular entre dos planos de inserción del músculo. Arterias son superficiales y profundas. Las primeras proceden de las arterias facial, transversa y facial. Las segundas provienen de la arteria maxilar y la arteria macetera. Músculo pterigoideo medial. Está situado medial a la rama de la mandíbula, tendido desde el proceso pterigoides hasta el ángulo de la mandíbula. Sus inserciones: inserción constituida anatómica, inserciones supramediales que se insertan en la fosa pterigoidea por debajo de la fosa escafoidea en la cara posterior del proceso piramidal del hueso palatino. Un fascículo inconstante puede insertarse en la tuberosidad maxilar. Cuerpo muscular: es oblicuo abajo, lateralmente y atrás, cuadrilátero, grueso, con fibras cortas tendinosas a nivel de inserciones. Inserciones inferolaterales: se fijan en la cara medial del ángulo de la mandíbula, en la rama de esta, por debajo del foramen mandibular. Las fibras más bajas que contornean el borde inferior de la mandíbula y parecen continuarse con las fibras del músculo macetero formando una cinta. Las relaciones: medialmente se relaciona con la pared lateral de la faringe, la que está separada arriba por el músculo tensor del velo del paladar, más abajo con la región lateral ferifángea. Se puede palpar el cuerpo muscular en el fondo de la cavidad oral, por lo tanto es endoral. Lateralmente está separada por el músculo pterigoideo lateral, por la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo medial. Constituye la rama de la mandíbula, el espacio abierto arriba, la fosa infratemporal, por donde descienden ramos del nervio mandibular. El músculo pterigoideo medial y el músculo macetero, vistos desde un corte coronal, parecen constituir el plano continuo tendido desde el proceso cigomático hasta la fosa pterigoidea que pasa por debajo del ángulo de la mandíbula. Inervación y vascularización arterial. Nervios: el nervio pterigoideo medial, el ramo del nervio mandibular, penetra el músculo por la cara medial cerca de su borde posterior. Es en general el nervio más común, con el músculo tensor del velo del paladar y el músculo tensor del tímpano. Arterias: las arterias pterigoideas provienen de la arteria palatina ascendente y accesoriamente la arteria maxilar puede contribuir a esta vascularización. Músculo pterigoideo lateral. Está situado lateralmente y superior precedente, se extiende desde la base del cráneo hasta el cuello de la mandíbula, de delante hacia atrás y de medial a lateral. Inserciones. Inserciones anteromediales. Existen dos cabezas, una superior o esfenoidal que inserta el ala mayor del hueso esfenoides hasta la cuesta infratemporal, otra inferior o pterigoidea insertada en la cara lateral del proceso pterigoides, en la cara lateral del proceso piramidal del palatino. Cuerpo muscular. Conserva esta división en dos cabezas. La cabeza superior, la cabeza inferior es descendente, los dos dirigen hacia atrás lateralmente formando el cuerpo muscular con la base anteromedial y con el vértice posterolateral. Inserciones posterolaterales. El músculo llega a la articulación temporomandibular en forma del tendón único muy robusto que se inserta en el cuello de la mandíbula en la parte anterior de la cápsula y del mismo disco intraarticular. Relaciones. Cara superior se relaciona con la porción horizontal del ala mayor del esfenoides, de la cual está separada por un espacio por el que transcurren los nervios temporal profundo y medio temporal profundo posterior, el nervio bucal, el nervio mandibular, entre las dos cabezas de este músculo. Cara anterolateral se relaciona de delante hacia atrás por intermedio de la escotadura mandibular con el proceso coronoides de la mandíbula, este músculo macetero y tendón del temporal, el cual está separado por un cuerpo adiposo de la boca. Cara posteromedial está separada por un músculo pterigoideo medial y la fascia interpterigoidea. Lateralmente, cual descienden los nervios lingual, alveolar inferior y las más atrás del nervio aurotemporal. La arteria maxilar ocupa en relación con el músculo pterigoideo lateral una situación variable. La inervación y vascularización arterial. Nervios del músculo pterigoideo lateral provienen del nervio mandibular. Arterias se originan en la arteria maxilar. Son únicas, múltiples, son ramas pterigoideas. Fascias pterigoideas. La fascia interpterigoidea, fascia pterigoporomandibular y la fascia vascular. La fascia interpterigoidea está entre los músculos pterigoideos, está orientada hacia arriba, hacia abajo y adelante y atrás
de manera lateral. Su borde superior se inserta en la fisura retrotimpánica en la espina del hueso esfenoides en el borde medial del foramen oval. Abajo se inserta en la cara medial la rama de la mandíbula. Adelante, medialmente, se inserta en el borde posterior de la lámina del proceso pterigoides. Lateralmente atrás es un borde libre más grueso constituido por el ligamento esfenomandibular que está junto con el cuello de la mandíbula, espacio medial. Ligamento esfenomandibular está prolongado hacia arriba por el ligamento timpanomandibular, hacia adelante el borde posterior reemplazando por la zona cribosa. Fosa pterigotemporomandibular. Se encuentra lateral y presente. Se inserta adelante en el borde posterior de la lámina lateral del proceso pterigoides. Atrás, lateralmente en la cara medial del cuello de la mandíbula. Arriba en la base del cráneo, pasando lateral delante del foramen oval. En su parte posterior se continúa con su ligamento pterigoalar. Se une con la espina accesoria del esfenoides con el proceso pterigoespinoso. Este ligamento, cuando se osifica al borde lateral del foramen, se forma el poro fitobucinador, por donde pasan los tres nervios temporales profundos, el nervio mandibular. Fascia vascular. La fascia precede, se describe la hoja vascular, delante y lateralmente, que representa la condexa del tejido conectivo alrededor de la arteria maxilar y sus ramas, la fascia vascular. Su anatomía funcional, mecanismos osteoauriculares, cóndilo de la mandíbula que puede desplazarse en sentido anteroposterior. El movimiento anteroposterior, el cóndilo se desplaza desde la fosa mandibular hacia el tubérculo articular del temporal. El cóndilo de la mandíbula se desplaza de medial a lateral. Este movimiento en sentido transversal. Este desplazamiento determina los movimientos del mentón, tanto derecha como izquierda. Movimiento de rotación. Este movimiento afecta a través del eje transversal que pasa por la rama de la mandíbula encima del foramen mandibular. Esta rotación está acompañada obligatoriamente por un movimiento de traslación anteroposterior del cóndilo. Rotación más traslación. Acción de los músculos masticadores, como los músculos suprayoideos, aseguran el movimiento de la mandíbula. Se les puede distinguir de acuerdo a sus funciones que ejercen. Elevación. Músculos temporal, mesetero y pterigoideo. Descenso. Músculos digástrico y miloideo. Protrusión. Músculos temporal, mesetero, pterigoideo lateral. Retrusión, que es proyección hacia atrás. Fibras posteriores del músculo temporal y mesetero. Movimiento de lateralidad. Diducción. El músculo pterigoideo lateral opuesto al lado movilizado.